Hola, ¿qué tal? Soy Fernando y hoy les voy a explicar un experimento que realicé basándome en el experimento que hizo Vygotsky y sus colaboradores para investigar la formación de conceptos. Bien, la teoría de Vygotsky explica que los conceptos se forman en tres fases principales, en las que primero las personas forman sus conceptos organizando visualmente y empíricamente los elementos que tienen a su alrededor. En este caso podría considerarse un empirismo, es la pura experiencia empírica. Después vienen los pensamientos en complejos, cuando empieza a darse cuenta de características de las cosas que ve y empieza a darles más importancia, hasta llegar al momento en que abstrae esas características para manejarlas en un plano simplemente mental, alejado de los objetos concretos, y al trabajar estas ideas de forma abstracta ya empieza a formar los conceptos verdaderos. Y también se menciona el andamiaje, que se trata de que un profesor tiene que ayudarle al alumno a alcanzar lo que no puede alcanzar todavía. Lo que no puede alcanzar se llama zona de desarrollo potencial, y lo que ya sabe hacer o lo que ya ha alcanzado se llama zona de desarrollo real. Entonces se trata de que desde la zona de desarrollo real, lo que ya domina el alumno, el maestro le ayuda con el andamio a formar sus conceptos y llegar a su potencial, que son estos conceptos que todavía no adquiere. Y el espacio entre estas dos zonas es la zona de desarrollo próximo. Bueno, para este experimento participó una chica de 17 años, quien es hablante nativo del español, y los conceptos que utilicé son tres. Es el de difícil, útil y divertido, pero las palabras que utilicé para representar estos conceptos están en alemán, de forma que sea algo nuevo para el sujeto y requiera un cierto esfuerzo, que tenga su dificultad para que haga el proceso mental de pensar abstractamente y no simplemente utilizar los conceptos que ya tiene en su lengua materna. Entonces, ahora les voy a presentar el experimento, la realización, y después reportaré los resultados y la conclusión sobre los hallazgos de este experimento. Hola. Gracias por ayudarme con este experimento. ¿Cuántos años tienes? 17. 17. Bueno, mira, ahorita vamos a hacer un experimento en el que te voy a ayudar a hacer unos conceptos. Te voy a ayudar a aprender unos conceptos usando unas palabras como medio para manejarlos. No es precisamente aprender palabras, sino aprender conceptos nuevos. Todas estas tarjetas, con los dibujos que tienen, pertenecen a varios conceptos. Y atrás de ellas está escrita la palabra que representa esos conceptos. Todavía no te voy a enseñar todas esas. Pero el chiste es que vas a tener que agrupar estas tarjetas en tres grupos, porque son tres conceptos. Puedes poner de un lado uno, de otro lado otra y así. Entonces debes tener en cuenta de que tienes que formar tres grupos y todas las tarjetas de ese grupo deben de coincidir con ese concepto. Puedes escoger cualquier tarjeta al azar. ¿Cuál quieres? Esta. Mira, esta yo te voy a enseñar la palabra. La palabra que vas a usar para este concepto es así. Así luce. Y se pronuncia schwierig. Se dice schwierig. Y esa palabra representa el concepto al que pertenece esta tarjeta. Puedes anotarla en esta hoja para que la tengas
a la vista. Ahora podemos volver a voltearla y te acuerdas que este va a ser el modelo de schwierig, o sea que este dibujo es schwierig. Este modelo central, bueno, a partir de este vas a juntar las otras tarjetas que pertenezcan a ese mismo concepto. ¿Cuáles crees que pertenecen a ese? A ver, ponlas juntas, ponlas agrupando, haciendo un grupito. ¿Esas son el concepto? ¿Y las demás no? Ok. Ahora para otro concepto vas a hacer otro grupo. ¿Qué otra palabra, qué otra tarjeta quieres escoger? Esa. Esta dice lustig. Este concepto se llama lustig. Anótalo. Ahora este lo puedes tomar como modelo para hacer un grupo de lustig. El grupo de acá le puedes llamar el grupo schwierig y lustig. ¿Cuáles otros crees que sean lustig? ¿Y crees que esas dos van aparte? Sí. A ver, vamos a ver uno. Este es otro concepto que se llama nützlich. Anota nützlich. Ok, ahora este puede ser un modelo para los nützlich. Tienes tres conceptos para hacer: el schwierig, nützlich y lustig. Esta no es lustig. ¿Por qué crees que pertenece a estas? Porque todos son carros. Entonces, ¿crees que lustig es carros? Sí. Bueno, aquí tienes una que no es lustig. ¿Y esta por qué crees que es un grupo? Porque es habla como de vida, como de la vida diaria. ¿Que pasan cosas de la vida diaria? Sí. Ok. ¿Y esto? Que son herramientas. Son herramientas. Ahora, ¿por qué los pusiste así? Porque es lo que hay que hacer. ¿Es lo que hay que hacer? Sí. ¿A qué te refieres que hay que hacer? Hacer ejercicio, a divertirse, a leer y a estar limpio. Estar limpio. ¿Y ese? De la política. ¿Es política? Sí. ¿Por qué es política? Porque es un señor con un discurso y con el dinero se compra un carro y tiene que leer. ¿Y ese? Porque con un martillo se construye un carro. Vamos a volver a organizarlas. Aquí todavía no están bien. Bien, ahora ¿en qué te basaste para juntarlas? Que aquí son personas. Aquí de que están leyendo el libro. Y aquí de que son los carros rojos. Bien, ahora ¿en qué te basaste para agruparlos? En los colores. A ver, ¿cuáles colores? Aquí hay rojos. Ajá. Acá azules. Y acá también hay azul con negro. Aquí la diversión. Y aquí el construir. Lo que hacen las personas. ¿Lo que hacen las personas? ¿Qué hacen? Pues está así ejercicio. Aquí es como estudiar. Y aquí está dando una conferencia. Son cosas que hacen las personas.
Bueno, por ahora podemos trabajar con este. ¿Te acuerdas qué palabra era? ¿Cómo se dice? Lustig. ¿Me puedes decir qué es lustig? ¿Podrías definirme qué es lustig? Diversión. ¿Es diversión? ¿Podrías definir la diversión o así lo dejas? Sí. ¿Y podrías decirme qué otras cosas podrían ser lustig? Aparte de estas que hay ahí. En tu vida diaria, en otras cosas que veas, ¿qué cosas son lustig? Entretenimiento. ¿Cómo cuáles? Como ver la tele, distraerse. ¿Podrías decir que cuando ves la tele es lustig? Sí. ¿Por qué? ¿Porque te diviertes? Sí. Ajá. A ver, ahora ¿te acuerdas qué palabra era? ¿Te acuerdas cómo se dice? Nützlich. Se dice Nützlich. ¿Podrías definirme qué cosa es Nützlich? Pues lo más esencial que uno necesita. Bueno, ahora ya te puedo mostrar las palabras de todas estas. De por sí todas estas palabras están en alemán y tú no sabes alemán. Por eso las puse así, porque es algo que no conoces. Lustig se traduce al español como divertido. Es un adjetivo que significa divertido. Aquí estabas bien porque en todas estas se divierte la gente. Nützlich se traduce como útil. Son cosas que te sirven para algo. Te sirve para, como dijiste, construir o reparar, para limpiar. Y te sirve para transportarte. Todos son útiles. Y en alemán se dice Nützlich. En esta, todas son schwierig. Yo te puedo decir que la traducción de schwierig es difícil. Bien, entonces ya concluye el experimento. Gracias. En este experimento se puede observar que el sujeto del experimento fue pasando por varios tipos de pensamiento en complejos sin seguir el orden establecido en el libro de pensamiento y lenguaje. Y ya como dijo el mismo Vygotsky, no es necesario que se sigan en orden y todos y cada uno de estos tipos de pensamiento en complejos. Pueden saltarse algunos o pueden tener un orden diferente. Entonces, aquí el sujeto, en la primera agrupación que hizo de los objetos de las tarjetas, las agrupó de acuerdo a complejos asociativos. Tomó en cuenta rasgos visuales o características que podía percibir solamente con la vista, solamente con su experiencia y sin abstraer ningún concepto. Era puramente empírico. En el segundo momento que los agrupó, ya empieza a introducir conceptos que aprendió antes en su medio social a lo largo de su vida y los aplica a estos objetos, y además incluye un poco la imaginación porque se imagina situaciones hipotéticas en las que podrían estar las personas de las imágenes, y pues claramente está influenciada por su lengua materna y los conceptos que ha aprendido en ella, que pueden estar bien desarrollados o no, pero el asunto es que ella puede utilizar los conceptos aprendidos a lo largo de su vida para explicar estos nuevos conceptos. Después, en el tercer momento, regresó a los complejos asociativos, dejó de utilizar los conceptos aprendidos y comenzó a organizar por las personas que estaban en las imágenes,
los libros que aparecían en otras y los carros que aparecían en las otras imágenes. Después de esto vuelve a unos complejos asociativos, pero ahora con el criterio de los colores. Los carros rojos, las herramientas azules y las otras imágenes que también tienen azules y una de ellas comparte un color negro. Después, en el quinto momento, empieza con pseudoconceptos. Ya empieza a descubrir el concepto de divertido, que está representado por la palabra lustig. Ya empieza a darse cuenta de que esas imágenes tienen que ver con la diversión. En cuanto a las herramientas, menciona que sirven para construir y hace un pseudoconcepto de construir, aunque todavía no es capaz de abstraerlo, solamente por lo que observa ahí. El último no es un pseudoconcepto tan bien establecido como los dos anteriores, al mencionar lo que pasa en un país. Después de esto sigue utilizando los pseudoconceptos. En los que tienen que ver con diversión habla de los juegos, que se trata de juegos. Después elabora un poquito más el pseudoconcepto que tenía de construir y empieza a llamarle cosas esenciales, cosas que una persona necesita esencialmente. Y esta vez yo le tuve que ayudar para que pudiera llegar al concepto real del que trataba. Entonces podría decirse que en palabras de Vygotsky pude ponerle un andamio, puedo usar la metáfora del andamio, darle una pequeña ayuda para que ella pueda utilizar lo que yo le decía y seguir avanzando con su propio pensamiento. Y en el último grupo empieza con el pseudoconcepto de obligaciones que tiene una persona, las cosas por las que tiene que pasar, como estudiar o hacer ejercicio. Después ya llega al primer concepto real, que es el de diversión. Es ahí cuando ya descubre que lustig es divertido y ya se da cuenta de que todo eso tiene que ver con la diversión, de eso se trata, y me puede dar un ejemplo fuera de ese contexto. Primero puede abstraerlo y usar puros signos lingüísticos para describirlo, y después puede referir ese signo a otro objeto de la realidad que no está en el contexto del experimento. Después sigue con el pseudoconcepto de esencial y el pseudoconcepto de los objetivos y las metas, que de igual forma con la ayuda de un andamio que yo le pongo puede llegar a la conclusión de que es difícil conseguir esos objetivos o metas. Ya por último es cuando yo le explico los conceptos. El de diversión ya lo tenía aprendido, el de divertido. Después le explico lo que es útil, la palabra nützlich, y ya le explico que schwierig es difícil. Ese es el concepto que más le costó trabajo. Y bueno, encuentro que todo esto fue en muchos aspectos diferentes al experimento que hizo Vygotsky con sus colaboradores, con las figuras de colores y tamaños diferentes, porque aquí estuve manejando conceptos un poco más elaborados que aquellos. También usamos imágenes en las que se muestran personas y situaciones que se pueden referir a conceptos que el sujeto ya sabía, como ya expliqué. Entonces, ahora esto se puede ver desde el punto de vista de la enseñanza de lenguas a adolescentes y niños que ya tengan su lengua materna y apenas vayan a empezar con una lengua extranjera. Y en este caso siempre van a utilizar los conceptos que ya han aprendido o los pseudoconceptos que ya tengan en su lengua materna para aprender los nuevos de la lengua extranjera. Y como dice el libro de Pensamiento y Lenguaje, primero una persona, un niño en desarrollo, utiliza los conceptos y las palabras que le dicen los adultos sin entenderlos realmente, pero lo utiliza
como una función para comunicarse, solamente lo que necesita para comunicarse. Entonces, creo que en la enseñanza de lenguas uno primero va a trabajar con las palabras como medios para comunicarse, pero sin entender realmente el concepto. Eso es lo esencial para alguien que quiere simplemente aprender a comunicarse con personas de otro país en contextos informales. Pero si el alumno ya tiene unas metas, como podría ser una certificación o alguna otra, como hacer producción escrita o oral en contextos formales o literarios, pues obviamente ya tendría que aprender conceptos y hay que ayudarle a formarlos. Y acá estoy de acuerdo con Piaget cuando decía que hasta la adolescencia es cuando uno ya desarrolla su capacidad de manejar los conceptos, aunque le decía que eran las operaciones formales, porque antes los niños, como dije, solamente usan las palabras para comunicarse hasta donde lo necesitan, pero sin interiorizar bien los conceptos. Entonces esto me parece que se puede aplicar en la enseñanza de cualquier cosa, no solamente de las lenguas. Primero uno utiliza las palabras para comunicarse y después el maestro puede eh, ayudarle con el andamiaje para poder construir los conceptos necesarios.